Y tras el emplazamiento, en algunos casos en redes sociales, por ejemplo, como el que hizo el presidente colombiano Gustavo Petro, o también el llamado de forma más oficial de distintos países, estados, finalmente les contamos ayer que los 34 países miembros de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y el secretario general, Luis Almagro, condenaron de forma unánime las acciones que calificaron como fascistas en Brasil. Vamos a conversar sobre el rol que puede jugar la OEA en la crisis política que hay en Brasil con el ex secretario general de este organismo, José Miguel Insulza, quien además es exministro y actual senador de la República Chilena. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias, Lucía, mucho gusto de saludarla. Muchas gracias por esta conversación, porque además nos sirve para también profundizar sobre el peso que tiene hoy la OEA. De alguna manera, yo decía, hubo requerimientos oficiales de parte de los estados, pero también hubo emplazamientos en las redes sociales. Directamente Gustavo Petro quizás fue el más duro, para que demuestre a la OEA si tiene un peso, si tiene algo que decir. Primero, ¿en qué contexto pillan los hechos de Brasil a la Organización de Estados Americanos? Bueno, mire, en realidad a mí me sorprendió también la demora de la OEA en reaccionar, lo digo francamente, ¿no? Aquí debió haber declaraciones de inmediato, debió haber un consejo permanente reunido el mismo día y se debieron tomar las medidas necesarias desde luego, porque la OEA tiene muy claro, hay otras cosas en que la OEA puede mediar, puede participar, pero lo que la condena de la alteración del sistema democrático, eso es demasiado claro. Tenemos una Carta Democrática Interamericana que define esa democracia y no creo que las azonadas del tipo de Trump y ahora de Bolsonaro puedan ser calificadas, o sea, analizadas de otra manera. Entonces no había mucho que esperar. No había mucho que esperar, que probablemente reuniones más formales pueden demorar, como la que ocurrió ahora, pero que por lo menos hubiera condenas clarísimas desde el principio, eso era indispensable. ¿Y por qué cree usted que no sucedió? Lo ignoro. Francamente, mire, Lucía, usted sabe que nosotros tenemos una regla no escrita, que los secretarios generales que se han ido no comentan las cosas de la institución. Eso se hace así en Naciones Unidas y también en la OEA, y a mí me parece una buena práctica. Sí, pero por lo mismo... Yo me he abstenido generalmente de comentar lo que pasa en la Organización de Estados Americanos. Tengo naturalmente mis opiniones, pero no las hago nunca públicas. Y creo que en este caso la reacción era demasiado obvia, ¿no? Claro, ahora, entonces por lo mismo, vuelvo a preguntar sobre ¿en qué momento actual está la OEA? Mire, yo creo que tiene dificultades fundamentalmente porque en la organización se pueden asumir dos tipos de funciones, ¿no? Una es, yo creo que la que ha elegido, y bien o mal, el secretario general, de abanderizarse. El secretario general se abanderiza en todas las peleas que hay. Curiosamente en esta no lo hizo de inmediato, ¿no? Eso es lo más especial. Pero naturalmente él tiene un peso y condena a algunos países y se juega a favor de otros, etcétera. Y eso es perjudicial porque generalmente la OEA es un organismo mediador, es un organismo conciliador. Defiende la democracia, efectivamente, defiende la democracia, tiene una comisión de derechos humanos, pero al mismo tiempo trata de resolver los conflictos que hay dentro y fuera de los países, ¿no? Dentro y entre los países. Y eso no es lo que se ha hecho en este tiempo. Entonces, claro, la OEA podía aspirar a jugar algún papel razonable en la crisis venezolana, por ejemplo. O jugar algún otro papel en algunos otros problemas que existen, pero en la medida en que toma partido desde el comienzo, en ese momento, creo que las cosas quedan un poco complicadas, ¿no? Y hoy en día hay condiciones para que la OEA pueda efectivamente rectificar quizás la demora, la tardanza en pronunciarse, pero jugar un rol importante con lo que está pasando en la crisis en Brasil. Bueno, yo creo que la OEA debería tratar de encabezar un movimiento de defensa de la democracia en el continente. Si el tema de la democracia en América Latina, nosotros siempre decimos que cada país es distinto, pero las cosas ocurren en rachas, ¿no? Hubo el golpe de Estado en Brasil en los 60 y 3 o 4 años después vinieron más golpes de Estado en otros países de la región. Entonces, el fascismo populista tenemos que combatirlo naturalmente, y eso debería concitar la voluntad de todos los países. No hay ningún gobierno bolsonarista hoy día.
Y por lo tanto a mí me llamó la atención extraordinariamente que, por ejemplo, el presidente de Uruguay, donde él dirigió un gobierno más bien de derecha, fue de los primeros en salir a condenar esto. En esto no debería haber, por así decirlo, colores políticos. ¿Perdón? Colores políticos, no debiera haber colores políticos. Exacto, por no sobre la debería haber decisión colores de condenar. políticos. Y eso, como le digo, el mejor ejemplo lo dio el presidente de Uruguay, a mi juicio. Lo podrán criticar por muchas cosas, pero por esto de ninguna manera él salió a defender la democracia. Perfecto. Nosotros en el Senado de Chile sacamos una declaración unánime, o prácticamente unánime, de todo el Senado, de izquierda, derecha, centro, condenando el intento del bolsonarismo. Y no hubo discusión. Y pusieron la firma, los senadores de derecha pusieron la firma en eso. En esta búsqueda también de una reacción más rápida de la OEA, entre medio ha aparecido también la CEPAL, en un contexto en el que hay muchos nuevos presidentes en Latinoamérica que hablan de algo que los analistas vienen diciendo hace mucho tiempo, la necesidad de que se articule América Latina en torno a una u otra institución. ¿Tiene que ser una? ¿Pueden existir las dos? ¿Cuál es la diferencia? Y esto nos puede ayudar entre la CEPAL, entendiendo... La CELAC. La CELAC, sí. Sí. Tiene toda la razón, sí. Entre la CELAC y la OEA. Bueno, mire, yo creo que siempre hay necesariamente... nosotros siempre hemos necesitado algún tipo de organización y coordinación entre los países de América Latina, ¿no? En este caso, América Latina y el Caribe, se agrega el Caribe también. Y eso es bueno tenerlo, pero son organismos de coordinación, o sea, nadie está planteando en el caso de la CELAC una organización. La OEA es un organismo fuerte, la OEA es un organismo que tiene su estructura, tiene sus estatutos, tiene sus recursos, es dueña, la OEA es depositaria de todos los tratados importantes que se han firmado en América Latina a lo largo del siglo XX y después. Entonces la OEA realmente no es una institución, la CELAC no es una institución. Ahora, si alguien quiere crear alguna institucionalidad entre algunos países y no con otros, como se plantea por algunos, y pues en algunos casos, no creo que sea muy posible, no creo que haya mucha disposición a eso. Claro. No me imagino a países del Caribe, por ejemplo, abandonando la OEA de ninguna manera. Entonces yo soy partidario de una estructura algo distinta, que le hemos propuesto mucho. Hay organizaciones subregionales. Está el SICA en Centroamérica, está el CARICOM, y había una UNASUR. Yo soy partidario de reponer la UNASUR y tener, por lo tanto, 3 organizaciones subregionales a las cuales ahora podría haber una de Norteamérica también, de Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Eso es decisión de ellos, ¿no? Y si no, que participen directamente. Y el conjunto de eso se reúne coordinadamente en la Organización de Estados Americanos. Yo soy partidario de eso. Perfecto. Queremos aprovechar de recordar que ya que estábamos hablando de la CELAC, se viene la cumbre ahora a partir del 18 de enero en Buenos Aires. Nosotros vamos a estar transmitiendo programas especiales efectivamente de ese encuentro que forma parte de una de las cumbres que se quieren promover, impulsar por parte efectivamente de los distintos mandatarios que encuentran necesario rearticular, reafirmar América Latina. Recién esta semana también se hizo un importante encuentro. Vamos a estar hablando la próxima semana sobre los riesgos de América Latina y en conjunto la idea de que hemos tenido décadas perdidas, pero puede ser otra peor todavía la que venga, está detrás de distintos análisis que se hacen. En torno a las problemáticas comunes está la democracia. La democracia influida por distintos problemas que azotan a las sociedades, que tensionan a las sociedades. Uno de ellos es el de la migración. Le quiero preguntar a propósito de eso. Usted ha presentado también en el Senado chileno, y voy a aprovechar que esté acá, un proyecto de ley en torno a resguardar las fronteras, precisamente. ¿Nos puede contar un poquito más, aprovechando que está aquí? Bueno, mire, con mucho gusto. La verdad es que en realidad mi posición es clara, favoreciendo lo que está en la declaración de Marrakech sobre migración. Nosotros necesitamos en América Latina, en este momento sobre todo, una migración ordenada, regular, y la verdad es que pacífica, ¿no? Por cierto. Y hemos tenido de todo menos de eso, o sea, y fundamentalmente, pues yo diría por otras razones también por otras razones, pero el factor ha sido fundamentalmente la crisis venezolana, que por la virtud de la cual han salido de su país cerca de 5 millones de personas en los últimos años.
y han llenado sobre todo los países de la costa del Pacífico, fundamentalmente Perú, Ecuador, Chile, Colombia, donde el presidente Petro ya ha llegado a un acuerdo importante con el régimen de Maduro, que ojalá frene un poco la migración desordenada, ¿no? Hacia Colombia, que era el país que más venezolanos tenía. Entonces, pero el problema que nosotros tenemos es que en el caso de Chile, es que Chile es un país que siempre ha tenido una frontera bastante abierta, pero que es protegida digamos, por la cual en realidad es bastante fácil pasar de un lado hacia el otro. Y eso naturalmente se haga en un periodo en que había pandemia, y después, eso significó que entraba mucha gente al país sin absolutamente ningún control, ni siquiera sin ninguna identificación. Y eso tenemos que corregirlo rápidamente. Tenemos que asumir la responsabilidad en Chile de custodiar, resguardar, hacer segura una frontera en un país que hoy día tiene un 10% de población migrante y antes tenía menos de un 2% o 3% de población migrante. Y en momentos de una crisis en la región. Entonces esto no es contra nadie. Es decir, ahora, porque el problema es que eso en Chile lo hace la policía. Lo hace la policía, pero como también hay un problema de criminalidad muy fuerte dentro del país, si yo le digo a la gente que voy a poner más personal de la policía en el resguardo de la frontera, bueno, me van a decir, oye, pero ¿por qué no están en el resguardo de mi ciudad, no? O sea, el señor me va a decir, el senador de la región de O'Higgins me dirá, ¿y por qué no tengo más policía mejor en Rancagua, no? Y el de Valparaíso me dirá, ¿y por qué no tengo más policía en Valparaíso? Entonces, la verdad es que la única posibilidad aquí, o las dos posibilidades que hay, serían la creación de alguna guardia de frontera o bien que el ejército se haga cargo, como está a cargo la Marina de la frontera marítima y como está a cargo la Fuerza Aérea del Espacio Aéreo, ¿no? Claro que sí. A mí me parece eso lo más sensato, es lo que se ha propuesto y en realidad se ha llegado a una solución, digamos, que permite al presidente de la República decidir hacerlo si así lo considera necesario. Perfecto. Esa es la decisión que se tomó, ¿no? Y yo estoy contento de eso. Quiero decir una cosa, la frontera de Chile en el norte es muy abierta. Son 1.110 kilómetros de frontera con Perú y con Bolivia. Antiguamente, y esto es bonito, es bueno decirlo, antiguamente hasta hace no muchos años, hace unas dos décadas, un poco más, estaba llena de minas. De los problemas y enfrentamientos y las dictaduras militares nos dejaron por herencia cientos de miles de minas terrestres. Nosotros suscribimos la Convención de Ottawa, la suscribí yo mismo, allá por el año 94, 95, y empezamos una tarea muy fundamental de desminado. Entonces la frontera hoy día está completamente limpia, no hay ninguna... Que es positivo, tanto, digamos. Eso es lo más positivo de todo, pero tenemos que tener alguna forma de resguardarla y no resguardarla con bombas como antes. Pues. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, actual senador de la República Chilena. En este último minuto le aprovechamos de preguntar sobre esta iniciativa que usted ha presentado, que el gobierno ha recogido y que forma parte de los problemas que tiene que abordar América Latina en su conjunto. Ni siquiera América Latina en su conjunto. Toda América. Recordemos que precisamente a propósito de lo que usted señalaba de la cumbre que pueden generar o el tipo de organización que pueden generar en América del Norte, la cumbre esta semana de los amigos, como se llama, entre México, Estados Unidos y Canadá, se realizó y uno de los temas también fue la migración, pero le aprovechamos de preguntar a usted y eso es lo relevante también, no habíamos tenido acceso a esta tardía reacción de la OEA ni a conversar más de cerca precisamente con quienes hoy son sus líderes, pero ha llamado la atención, ha habido un emplazamiento general y forma parte de los problemas que hoy está teniendo también el sistema de organizaciones internacionales y eso es relevante de conversar, enfrentar. Así que muchas gracias a usted en su calidad de ex secretario general de la OEA por esta conversación con DNews. Que esté muy bien. Muchas gracias, a sus órdenes como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. José Miguel Insulza conversando con toda Latinoamérica a través de DNews.